Adornos. M.A. Álvarez. Se acercaba la Navidad y para él se trataba de una fecha muy especial, porque era la primera que le tocaba pasar con sus hijos tras el divorcio. Vivían en un caserón de sus antepasados, apartado, cerca de un frondoso bosque. El aislamiento y la soledad desencadenaron los primeros problemas con su esposa y ella terminó por abandonar el lugar. No obstante, esas Navidades, su hija y su hijo volverían, así que tenía que disponerlo todo para cuando llegaran. Todo debía estar perfecto, por eso les preparó una sorpresa. Por primera vez tendrían un árbol de Navidad auténtico, siendo esta una buena excusa para deshacerse del árbol artificial que habían usado cada año y que tantos recuerdos le traía. Fue al bosque y eligió un hermoso y magnífico árbol que le pareció que destacaba sobre el resto. Desechando la posibilidad de replantarlo tras las fechas, lo taló, lo cargó en su vehículo y se lo llevó a casa. Lo colocó en el salón, en un rincón cercano a la chimenea. Cuando sus hijos lo vieron, quedaron asombrados y sus ojos transmitían tanta ilusión que no tardó en sacar la caja de los adornos. Incluso había comprado adornos nuevos. Los niños se repartían los que cada uno quería colocar, reían, su padre les ayudaba. Por un momento se olvidó de todo lo ocurrido, de los malos momentos. Sintió una felicidad completa al estar decorando el árbol con ellos. Una vez más experimentó el calor de la familia. Daba gracias porque este año sus queridos hijos estuvieran junto a él y después sintió cierta nostalgia. Todavía amaba a la mujer que fue su esposa. A pesar de todo, la extrañaba mucho. Tras decorar el árbol, el padre y sus hijos tomaron una merienda que él tenía ya preparada y a la mañana siguiente salieron al jardín nevado para hacer un muñeco de nieve. Los tres pasaron unos días de ensueño y ya se acercaba el gran momento, la llegada de Santa Claus. Tras la cena de Navidad, los niños nerviosos se fueron a la cama a sus antiguas habitaciones y en el silencio de la noche, un mudo lamento se apoderó del salón. Se trataba del árbol. Sentía cómo su vida se acortaba. Los adornos pesaban en sus ramas y el calor de la chimenea durante la tarde le producía malestar. Añoraba el bosque, a sus hermanos, la luz del sol. Toda la felicidad que sentía el padre se traducía en una profunda aflicción en el árbol. Entonces, en mitad de esa noche, alguien descendió por la chimenea. Un hombre de barbas blancas dejaba paquetes a sus pies donde deberían estar sus raíces. Creyó que lo conocía. Ya había oído hablar sobre él a los niños. Debía ser Santa Claus. Entristecido, trató de comunicarse con él, de pedirle también un regalo. Regresar al bosque, solo eso. Quería volver a donde estaba antes. No obstante, aquel hombre parecía no poder escuchar sus súplicas. Tras dejar los regalos, volvió a la chimenea y se marchó con cierta prisa, aunque quien sí pareció entenderle fue un pequeño elfo que le acompañaba. Se le quedó mirando como si le escuchase. ¿Dices que quieres volver al bosque? Le preguntó y el árbol volvió a recobrar la esperanza. Sí, por favor ayúdame. El elfo miró hacia abajo entre los regalos y se entristeció al ver que no tenía raíces. De repente escuchó su nombre al lado de la chimenea. Santa le llamaba. Todavía quedaba mucho trabajo. No hay nada que pueda hacer yo y no tengo mucho tiempo, pero puede que... Rebuscó en sus bolsillos y sacó una bola de Navidad parecida a los adornos que colgaban de sus ramas y la colocó también en una de ellas. Es un adorno mágico, aclaró el elfo enseguida. Solo funciona el día de Navidad. Te lo presto, pero tendrás que devolvérmelo el próximo año. El nombre del elfo volvía a salir de la chimenea. Tengo que irme ya, exclamó. Feliz Navidad. Y desapareció en cuestión de segundos. Aquella bola permaneció colgando en una de las ramas del árbol. Un ligero brillo moraba en su interior. Pasó la noche y por la mañana los niños despertaron y fueron por los regalos. Reflejados en la nueva bola, ni se percataron de que estaba allí. Los abrieron y poco después se prepararon para salir junto con su padre. Cuando el árbol se quedó completamente solo, el adorno emitió un fuerte destello y de su tronco comenzaron a salir raíces que atravesaron el suelo hasta encontrar la tierra, donde pudo por fin alimentarse. Estaba desesperado por hacerlo. Después sintió que sus ramas se podían mover y agitándolas fue desprendiendo todos los adornos de ellas, excepto el mágico. De alguna forma se le habían concedido habilidades que podía usar a su voluntad.
Cuando el padre regresó sin sus hijos, le llamó la atención ver todos los adornos esparcidos por el suelo. Durante unos instantes sintió cierto desconcierto hasta que repentinamente surgieron unas enormes raíces que atravesando el pavimento atraparon sus pies. El desequilibrio propició que cayera hacia atrás. Trató de liberarse, pero todo esfuerzo fue en vano. Un intenso escalofrío recorrió su espalda en cuanto observó que sus pies comenzaban a convertirse en madera, como las raíces. Este efecto comenzaba a desplazarse hacia sus piernas. El resto de las raíces también salían al exterior y era como si en esos momentos el propio árbol pudiera desplazarse si se lo propusiera. Al día siguiente, el árbol se encontraba de nuevo en el bosque donde siempre lo estuvo, y dos objetos colgaban de sus ramas. Uno de ellos era el regalo del elfo que conservaría hasta que pudiera devolvérselo. El otro parecía una figura humana tallada en madera.